buena parte de la población, según las encuestas, está a favor de esto. Claro, las personas están a favor porque es la cultura salvadoreña, que es una cultura de agresividad, de venganza. Es la cultura salvadoreña, que es una cultura de agresividad, de venganza. Y la idea que lastimosamente desde niños muchos reciben, de que las cosas se resuelven por la violencia, por la fuerza. Entonces, siguiendo esa lógica, la gente aplaude este tipo de cosas. Entonces, si esos son los resultados y vemos de que las pandillas ahora son actores políticos, que los partidos tienen que sentarse a negociar con ellos, los alcaldes tienen que sentarse a negociar con ellos, si no, no pueden hacer su trabajo. Que los partidos tienen que sentarse a negociar con ellos, los alcaldes tienen que sentarse a negociar con ellos, si no, no pueden hacer su trabajo. Entonces, no vemos que la represión por sí sola sea la salida, sino que más bien está estructurando más orgánicamente a las pandillas y dándoles un poder que antes no tenían. ¿Por qué? Porque las pandillas ni ellos se habían dado cuenta del poder que tenían hasta que se les comenzó a reconocer con el tema de la primera tregua que hubo en el año 2012. Yo diría que en esa primera tregua las pandillas fueron bastante ingenuas en ese momento, porque no recibieron nada a cambio. Entonces, pero a partir de ahí ellos se empoderaron de tal manera que sabemos de que todos los partidos políticos, o por lo menos los más importantes, han tenido negociaciones con ellos para el tema de las votaciones. Porque realmente las pandillas tienen control de un segmento de población importante, porque son ellos, sus familiares, los simpatizantes y las comunidades en las cuales viven. Entonces eso hace que el voto tenga una inclinación importante que puede definir elecciones, sobre todo cuando estas son muy reñidas. ¿Es ya una capa social? ¿Forman parte de una capa social las pandillas y su entorno familiar? Bueno, si no una capa exactamente, pero al menos un grupo social que sí hace mucho peso. Sí hace mucho peso, y eso lo han entendido tan bien los políticos que por eso es el acercamiento con ellos. Y ahí es donde las pandillas se redefinen a sí mismas, porque se dan cuenta de que son más poderosas de lo que se imaginaban desde el punto de vista político. Y entonces comienzan a designar sus propios representantes políticos, que ya no son personas que tienen que ver con cuestiones de delitos o de cuestiones de territorio, disputas, distribución de drogas, sino que son personas que tienen cabeza política y que comienzan a pensar qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y son los interlocutores